la grabación. Ya, ha comenzado a grabarse. Entonces, tengo que ver eso de, vamos a hacer una pequeña repetición de todo lo que hemos visto. Entonces, Renato, entonces la pregunta es, recapitulando, tenemos un paciente que lamentablemente le ha aparecido un tumor en el timo. A ver, dale una ayudadita, Jennifer Altamirano. ¿El timo dónde se encuentra? En el mediastino. Sí, te escucho, Jennifer. En el mediastino. En el mediastino, que está en el tórax. Sí. Entonces, Renato, si es que hay esa tumoración del timo, y esa tumoración como que se disemina y llega al cuello, ¿en qué cadena ganglionar, la horizontal o la vertical, se encontrarán los ganglios palpables? Renato tiene problemas de conocimientos o problemas electrónicos, pero Rosa Mireya Calderón va a su ayuda. Rosa Mireya, ¿qué cosa es lo que pensarías tú de ese caso? En la cadena vertical, doctor. La cadena vertical, claro, ¿no? Que ahí cuando hay ganglios o hay tumores que son del abdomen o son tumores del tórax, ¿no? Que si diseminan, generalmente las lesiones metastásicas van a llegar primero a la cadena vertical. Claro, pasa el tiempo y de repente si es un tumor muy extenso, eso puede diseminarse, pero la cadena vertical es la que uno puede encontrar y entonces cuando uno encuentra en la cadena vertical una tumoración dura, no dolorosa, que se confunde con los planos profundos, uno dice, uy, esto parece que es una cadena, es un tumor, y a partir de eso uno se pone a investigar qué del tumor de dónde puede estar originario. Listo, muy bien. Entonces, volvemos nuevamente a lo que es la práctica. Entonces, como recién estamos grabando, vamos a volver a lo que es compartir y como que regresamos un poquito para que se vea toda la grabación. Entonces, habíamos hecho un resumen de lo que es el sistema linfático, sabiendo que el sistema linfático en el examen físico, el examen de la región del cuello, de la región de la axila, de la región inguinal, de la región poplitea y la región del codo son las zonas donde los ganglios linfáticos pueden llegar a ser palpables. Y ahí es que vamos a tratar de identificar las posibles causas que hacen que esos ganglios sean palpables. Y sabemos que en la región del cuello, la cadena horizontal casi siempre es un proceso inflamatorio local, mientras que la cadena vertical puede ser procesos inflamatorios locales, como también puede ser lesiones a distancia. Pueden haber en lo que es el aumento de los ganglios linfáticos, puede verse una adenomegalias regionales y adenomegalias sistémicas. Y entonces, cuando son regionales, eso es lo clásico. Las adenomegalias sistémicas pueden ser por una diseminación de una tumoración o por enfermedades como enfermedades del manejo de los lípidos en estas enfermedades tipo Gaucher, Niemann-Pick, etc. Avanzamos con lo que sabíamos que hay muchos ganglios, pero la gran mayoría no son evidenciados al estudio semiológico, sino por radiografías y por otro tipo de evaluaciones. Habíamos visto la región inguinal, después aquí un poco saber que el sistema linfático es un sistema que está muy diseminado y se conforma por los vasos y conductos linfáticos.
los ganglios linfáticos, el vaso, que es el órgano linfático más importante, y una serie de linfáticos que están dentro de los órganos como el intestino, el pulmón, timo, etc. Ver las características de los linfáticos, que eso ya lo han visto en la teoría, en capítulos previos, como puede ser anatomía y como puede ser fisiología, y esto es una importante base de fisiopatología. Nuevamente hay cuadros. ¿Cuál es la función del sistema linfático? Ya que hay que ver, ¿no? Absorción de kilomicrones de los enterocitos, ¿no? Entonces, la grasa, esa grasa de gran volumen, no va fácilmente, puede ir por el sistema venoso o el sistema arterial, pero su vía natural es ir por el sistema linfático. Drenaje del espacio intersticial, y esto es importante porque existe un tipo de edema que es el linfedema, que es la falta de un drenaje adecuado del intersticio de diferentes órganos, y eso puede producir que exista una acumulación de líquido porque el sistema de drenaje no tiene un adecuado drenaje. Puede ser secundario de un proceso infeccioso, entonces puede haber una linfadenitis, que hay edema más inflamación, o puede ser por un proceso tumoral, y entonces el paciente que tiene ganglios linfáticos como que obstruidos por el tumor, entonces eso dificulta el drenaje linfático del órgano, de la zona afectada, y se produce un edema, ¿no? Entonces hay pacientes que pueden tener un edema unilateral, por decir, de una extremidad, y entonces uno indica, hay un proceso inflamatorio, un proceso tumoral que impide el drenaje linfático. Presentación de antígenos y activación de linfocitos, claro, es un sistema para que si es que hay algún proceso infeccioso en un sitio, el organismo pueda generar defensas para que eso no se disemine. Fagocitosis y activación de anticuerpos, ¿no? Es la función del sistema linfático. Vemos cómo ocurre, el sistema inmunitario absorbe las grasas y ayuda a recuperar sustancias útiles que escapan de la sangre. Entonces el sistema linfático, todo este sistema que llega hasta la circulación, y en semiología, como digo, nos va a ayudar este es el típico ganglio linfático con un sistema de aferente que viene del intersticio, que viene de zonas más remotas, y un sistema eferente que va a ir al sistema, a la circulación sistémica, y también va a ir hacia el vaso. Lo que hemos visto entonces, el examen, cabeza y cuello, extremidades superiores y axilas, tórax y mamas. Claro, tórax básicamente es la cadena torácica anterior, pero eso se palpa en patologías muy complicadas. Y el examen de la cadena axilar para ver si es que hay algún compromiso de crecimiento de ganglios linfáticos en el cáncer de mama. Y extremidades inferiores y región inguinal, como habíamos mencionado. Entonces, ¿por qué crecen los linfáticos? Porque hay una inflamación, una infección, hay células anormales, o por la grasa. Son las causas más importantes de linfadenopatías. Entonces, adenomegalia es el crecimiento de la glándula. Linfadenitis son cuando los ganglios. Linfangitis es que los vasos linfáticos están inflamados. Lo que uno puede encontrar en algún paciente que de repente uno encuentra en el cuerpo que
existe como una especie de línea roja que está en la extremidad y que asciende. Y en esos casos puede ser que exista una inflamación del sistema de los vasos linfáticos, una inflamación de los vasos linfáticos. La escrófula es una tumoración que antes se veía mucho. La tuberculosis todavía es un problema bastante común, pero generalmente la tuberculosis se comienza a tratar en forma bastante rápida y evita que existan complicaciones. Pero a veces el cuadro de la tuberculosis no se controla muy bien y puede ser que los ganglios se infiltren en respuesta a la tuberculosis, y estos ganglios se llenan de una masa o una secreción gaseosa, y esa secreción gaseosa va a producir una inflamación del ganglio y una fistulización. Y entonces tenemos aquí la escrófula, que es un ganglio con secreción que básicamente se encuentra a nivel del cuello. Y eso es lo que podía verse anteriormente con bastante facilidad. Aquí esta parte del examen de los linfáticos es una parte importante. Si ven la figura, se ve cómo uno trata de hacer el examen con la yema de los dedos. Dentro de la mano, lo que es más sensible, tiene más terminaciones nerviosas que pueden evaluar característicamente si es que uno puede palpar los ganglios, es con la yema de los dedos. Y uno trata de hacer una palpación bilateral para notar a su vez si es que hay una diferencia entre la zona derecha e izquierda en el paciente, y uno presiona muy suavemente para poder evaluar acá en la zona del cuello la presencia de ganglios linfáticos. Y bueno, uno tiene que ver, como digo, las características de tamaño, número, consistencia, sensibilidad y movilidad, que son los datos clásicos para diferenciar las diferentes causas de los ganglios linfáticos. Y aquí evaluamos cómo también en la región, esta es la cadena horizontal, y en la región vertical, como los ganglios casi siempre se esconden dentro del músculo esternocleidomastoideo, uno tiene que palpar, y aquí ya no se utiliza tanto la yema de los dedos, sino que los dedos como que hacen un barrido del músculo esternocleidomastoideo, y uno puede notar si dentro del músculo se puede llegar a palpar el ganglio linfático. Siempre que se hace esto hay que tener cuidado de no hacer una presión de los vasoreceptores, porque estos vasoreceptores en esta región pudieran producir. Eso es una cosa inusual, pero tener en consideración eso. Y en la región supraclavicular también vamos a hacer una evaluación de la palpación en la región de la cabeza y el cuello. Y aquí entonces tenemos una evaluación horizontal, preauricular, retroauricular, occipital, vertical y de la región supraclavicular. Y ahí podemos evaluar. Se sabe que normalmente no hay ganglios linfáticos palpables. En la región axilar, aquí esta zona es una zona sumamente húmeda y poco higiénica. Así que uno tiene que acá en este diseño está con la mano, ¿no? Ahora que tenemos que ver tanto la higiene, tiene que ser con guantes o inclusive con una pequeña sábana para mantener la protección del examinador y que no se pierda la sensibilidad. Y uno examina la región axilar anterior, la región de la propia axila y la región axilar posterior.
y esto se extiende un poquito más en el músculo que llega hasta la región de la areola o de la mama. Ese es el examen de la región de la axila. La región epitroclear, se hace una pequeña flexión de la extremidad para que en la zona de la epitróclea, si es que uno pueda notar que el ganglio está palpable. La región inguinal, y acá como se ve, uno tiene que mantener el pudor del paciente. Si el paciente está en cama, uno puede mantener la sábana por encima y solamente ver esta región inguinal, o puede estar obviamente con su ropa interior, pero uno ve la zona y puede examinar. Entonces acá la cadena horizontal y la cadena vertical. Y la región poplitea, que se hace una pequeña flexión, y en la hendidura poplitea uno puede llegar a palpar estos ganglios que nos indicarían también un proceso inflamatorio principalmente local, ¿no? Problemas de la rodilla, problemas de la articulación de la rodilla pueden hacer que estos ganglios sean evidentes. Entonces, el examen de los linfáticos es muy importante, y saber que pueden haber, como hemos visto, linfadenopatías superficiales o linfadenopatías profundas, ¿no? Y es un examen muy importante porque nos ayuda a determinar diferentes patologías, que pueden ser locales, pueden ser con invasión cercana, o pueden ser también tumorales del propio ganglio linfático, como tumorales de otras metastásicos. Las adenopatías generalizadas, es decir, que el paciente tiene ganglios en las diferentes cadenas. Entonces, linfomas, infecciones como el VIH, mononucleosis, citomegalovirus, infecciones, toxoplasma, sarcoidosis. Entonces, hay dos tipos de linfadenopatías: las que son generalizadas y uno tiene diferentes causas. Uno ya ha hecho el interrogatorio y uno puede estar sospechando de este tipo, y el hecho de que se encuentren es importante. Entonces, cuando uno encuentra, no va a pensar únicamente que son por tumores. Ya hemos visto que hay una serie de infecciones que pueden dar estas linfadenopatías generalizadas. Enfermedades autoinmunes o secundarias a algún tipo de medicamento, y las enfermedades por almacenamiento de lípidos, como habíamos dicho, de Gaucher, de Niemann-Pick, que son sumamente inusuales, pero uno siempre las tiene que tener en el diagnóstico diferencial. Y bueno, acá el autor de este hizo una revisión, y en la literatura nacional las linfadenopatías más comunes son por tuberculosis. Yo pienso que en la actualidad más estamos la causa más común son, cuando son localizadas, casi siempre son por una linfadenopatía secundaria a una patología infecciosa local. La tuberculosis ganglionar local 61, generalizada 9, ¿no? Entonces, generalizadas son menos frecuentes, pero uno tiene que hacer un diagnóstico diferencial adecuado. Entonces, el examen de los ganglios linfáticos es una parte básica y esencial del examen físico en los pacientes. Acá, donde se encuentran más, se pone más local, la zona del cuello, dentro del punto de vista de las linfadenopatías sistémicas, parece que es la zona más rica para encontrarlo, siendo menos frecuente la región axilar inguinal. Pero eso no quita que uno deje de hacerlo. Aquí la tendencia, que es mucho más fácil examinar la región del cuello, ya hacer el examen de la axila, uno tiene que ver lo de los guantes, tiene que ver una sabanita, es un poco más incómodo para el paciente, y uno a veces lo hace demasiado a la ligera. Y peor la región inguinal, porque por la
ubicación a veces se hace como que incómoda, pero esto más lo que hemos visto popliteo y epitroclear nos va a hacer un examen mucho más completo. Acá se hizo una revisión que ya es un poquito las características de algunos tipos de procesos inflamatorios e infecciosos. Y aquí vemos, bueno, lo que se había visto, que ya es una repetición. El doctor que hizo la clase después toma una serie de fotos. Acá tenemos un niño con una tuberculosis miliar y ganglionar, bien exagerado el crecimiento. Ahora, la escrófula es un poco diferente, porque la escrófula son más localizados y con fistulización. Acá de leñazo de gato. Acá las escrófulas, sí. Esto se ve generalmente, aparte del crecimiento del ganglio, la mucosa de la piel adyacente también está alterada, cambia de coloración y tiene signos inflamatorios locales. Ahí tenemos acá, esto es lo más como típico de la aparición de escrófulas. Otro tipo de causas, un melanoma con un ganglio, es una cosa ya muy exagerada. Esto, a Dios gracias, el nivel de las personas, existía antes mucho temor a acudir al médico, un poco porque el tratamiento no era tan efectivo y entonces las personas decían, no, ¿para qué voy a ir si igualito no hay nada que hacer? Y entonces iban avanzando las lesiones. Para que esto haya avanzado a esta extensión, quiere decir que la persona ha tratado de ignorar, ha tratado de no hacerle caso, pese a que lo tenía, no iba al médico. Ahora, gracias a que hay tratamientos más oportunos, y hay siempre, con las limitaciones, la oportunidad de la atención, no estamos viendo estos casos tan extremos. Hay, pero no es tan frecuente, ¿no? Hay una serie de presencia, acá un poco la experiencia. Linfedema entonces es que cuando el sistema linfático es obstruido, va a ocurrir un edema en la zona de la obstrucción del sistema linfático. Y este linfedema tiene algunas características en las cuales puede diferenciarse del edema por retención de líquidos y no por obstrucción de los ganglios linfáticos. Generalmente hay enrojecimiento y hay cierto grado de palidez de la zona. Enrojecimiento por un lado y palidez por la de otra zona. Linfedema en el rostro, también un linfedema. Uno siempre tiene que evaluar en forma bilateral. De repente un brazo mucho más grueso que el otro brazo. Claro, acá es una cosa muy evidente, pero en un momento inicial uno puede notar una pequeña diferencia en el diámetro. Y el paciente, de repente uno nota linfangitis, el vaso enrojecido, o puede notar que hay sensibilidad, o puede notar que hay una lesión en la uña y puede ser el inicio de este proceso de linfedema. Entonces, acá se ve la diferencia, ¿no? Cómo está edematizado y aquí muy, muy delgado. Entonces, esto, y ahí le han hecho una presión y ha dejado fovea. Fovea es esa depresión cuando uno presiona. Ya esto es una cosa ya un poco exagerada que el doctor le ha puesto linfedema de los genitales. También hay enfermedades de obstrucción de los ganglios linfáticos, las filarias, que son una serie de parásitos, pueden producir este tipo de linfedema de los genitales externos masculinos, pero también puede ser por algún tipo de tumoraciones. Y una serie de datos de linfedemas que son bien evidentes y notorios. Entonces, esto es un poquito. Y aquilotórax es algo
posterior, es algo interno que puede ser por alguna tumoración del conducto torácico o inflamaciones del tórax. Es una cosa. Listo. Muy bien, entonces esta revisión es una revisión de linfadenopatías. Vamos a dejar de compartir. Sí. Muy bien. Entonces, antes de pasar a la parte de cabeza y cuello, es importante que, claro, esto prácticamente es un monólogo, pero ¿alguna pregunta que haya surgido después que han tenido la clase y después de esta revisión con respecto al examen de los ganglios linfáticos? Por favor, a ver, ¿quién quisiera hacer un comentario? ¿Está todo claro y transparente? Doctor, una Entonces, consulta. a ver, sí, escucho. En el caso de los linfoedemas, había estado pasando imágenes de hinchazón de brazos y piernas, de miembros superiores. También se ve en esa zona la diferencia de color, o sea, que solo se ve en el rostro, en la cara. La diferencia de color en las extremidades, claro, está en relación, uno, a en la etiología básica del linfedema. Tenemos que tener en consideración de que puede haber una base inflamatoria o puede haber una base tumoral. Claro, mientras más la razón sea de tipo inflamatoria, entonces ahí la inflamación, el cambio de color se va a hacer más evidente, ¿no? Y y la posición también tiene que ver de acuerdo a el tipo de irrigación linfática que tenemos, ¿no? El tipo de irrigación linfática, las zonas de la cara y la zona de las extremidades tienen un mayor drenaje linfático por ejemplo, la zona del abdomen, en la cual el drenaje linfático es más a través de los mesenterios, y por eso que se puede notar más diferencias de coloración. Pero el linfedema, como han visto, no existe una variación de coloración tan notoria. Se han visto y más es la diferencia de la hinchazón, y la inflamación se va a notar cuando el proceso es principalmente infeccioso. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, el examen linfático se hace dentro de lo que es el examen general. Uno también este examen linfático lo está haciendo en la medida que va haciendo el examen del tórax, el examen de la región del abdomen, pero se hace un primer examen general, básicamente cuello y región axilar, y después cuando uno ya está haciendo el examen de abdomen o el examen pélvico, uno como que hace más detallado el examen de los ganglios linfáticos de la región inguinal, por ejemplo. Muy bien, entonces, esta parte de los ganglios linfáticos. Sí, Carol, por favor. Vamos a ver, sí. Una consulta, a ver, una cosa, a ver qué cosa. Disculpe, una cosa, ya, sí. Carol, pregunta nomás, ya sea escribes o pones tu audición. ¿Cómo diferencia un linfedema de una trombosis venosa profunda? Sí, esa es una pregunta muy interesante, porque hay una diferencia existe una diferencia de volumen en ambos casos, ¿no? Una diferencia de volumen en ambos casos, y entonces el paciente puede tener estas diferencias. Ahora, en el caso de la trombosis venosa profunda, generalmente también hay un problema
de aumento de la sensibilidad, de un poco más de dolor. En el linfedema, en un primer momento no hay la presencia de tanto dolor. En la trombosis venosa profunda, la asociación de varices puede estar presente, mientras que en el linfedema no, pero hay muchas trombosis venosas profundas que efectivamente no presentan esa doloribilidad. Al final, muchas veces, en los casos, uno tiene que ver si es que hay alguna razón por la cual se ha producido el linfedema. Uno tiene que buscar un proceso inflamatorio, si tenemos que haya habido una celulitis, si vemos que ha habido una presencia de hongos con paroniquia en las extremidades como causa. De otra forma, muchas veces hay que hacer la ecografía Doppler para poder determinar esa trombosis venosa profunda, o inclusive una tomografía vascular, ¿no? A veces no es tan fácil, pero es un dato importante poder diferenciarlo. Entonces, en el linfedema siempre uno tiene que tratar de buscar el motivo que lo produce y si se encuentra en buena hora, ¿no? A veces la presencia de dolor es un factor, pero la gran clarificación va a ser haciendo el estudio de ecodoppler, ecografía Doppler, para ver si es que el sistema venoso tiene una zona en la cual hay un silencio, e inclusive, como digo, la tomografía o la angiografía tomográfica. Muy bien, vamos ahora a tomar una revisión. Vamos a ver, compartir la aplicación. Vamos a la ventana. Aquí esto de clase de semiología, que son unos datos. Hoy día el doctor Carlos Medino creo que me va a dar el sistema osteoarticular y muscular. Estas son clases de hace varios años y seguramente que las debe haber actualizado, pero vamos nosotros a revisar la zona de lo que es el examen de cabeza y cuello, que es porque la doctora Pariona va a revisarles en profundidad el sistema osteoarticular y muscular. Nosotros nos vamos a la página 258 y aquí tenemos un examen sobre cabeza y cuello general, ¿no? El doctor Díaz dio su clase hace un tiempo sobre cabeza y cuello en forma general, y saber que el perímetro del cráneo nos va a ayudar a determinar si es que ese perímetro craneano está en diferentes características. Y vemos dolicocéfalo es el que tiene menos de 76.2 de diámetro de perímetro, mesocéfalo entre 76 y 80, y braquicéfalo el que tiene más de 81. Son determinaciones que a veces en la práctica no tienen tanto importancia, pero hay que tener en consideración. ¿Cuáles son las anomalías del cráneo? Existe verdaderas, como son la cranioestenosis, es decir, en la cual el crecimiento del cráneo ha sido alterado, o el hipertelorismo, que es un dato importante en patologías como por ejemplo en el síndrome de Down, ¿no? Entonces, cranioestenosis e hipertelorismo es una tarea para que revisen cuál es el significado de cranioestenosis e hipertelorismo. Y el día jueves, y ahora en las prácticas, vamos a ir dejando eso. Entonces, anomalías verdaderas son las que vienen de un primer momento, y anomalías secundarias son las que pueden haber sido generadas por algún defecto. Y lo más conocido es la hidrocefalia, en la cual en el niño pequeño que tiene dificultad de drenaje del líquido cefalorraquídeo, entonces, como todavía el cráneo no ha madurado y los huesos no están totalmente cerrados y sellados, entonces
existe un crecimiento del cráneo y se produce la hidrocefalia. Hay que diferenciarla entonces de la macrocefalia, de la microcefalia y del caso de la anencefalia, que son anomalías del cráneo que son las más comunes de evaluar. También esto es tarea para la casa, para esto revisarlo en forma general. He visto que la clase del doctor, él ha dejado como generalidades y como que ha mandado a que eso lo revise. En cabellos, ya en la clase de piel, ya hemos visto las características del cabello y la forma, si es liso, si es con rulos, varias características que dan diferente forma del cabello. La distribución, si es una distribución androide o ginecoide, que en algunas enfermedades es sumamente importante ver si es que hay una disminución de la cantidad de cabello y puede haber una alopecia o alopecia, algunos dicen que puede ser coronal, areata, alopecia androgénica, es decir, que la pérdida de cabello de acuerdo al sexo en el varón, que se quedan calvos, y eso son características que uno tiene que evaluar. Lo que son las diferentes tipos de pelo y cómo se cae también son aspectos importantes que uno va a evaluar en el cráneo. Como hemos visto, cuando examinamos el cráneo, nosotros, aparte de la ectoscopía, ver las características, el examen del cráneo, la palpación del cráneo es una palpación con ambas manos y se trata de evaluar las características del cráneo y del cuero cabelludo, evaluar si es que hay la sensibilidad, dolor a la palpación y evaluar si hay la simetría o la presencia de irregularidades. Pueden haber lo que llaman huesos alterados en la forma, como puede ser la presencia de esostosis o presencia de callos o cicatrices de caídas, de golpes. Es muy común que en la infancia hayan tenido pequeños accidentes de juegos y puede haber quedado una lesión. El examen de ojos también es un examen que ya se ha evaluado y en el momento del cráneo no tiene que ver características, región periorbitaria, cejas, párpados, pestañas, hendidura palpebral, glándulas lagrimales. Lo importante en el examen físico es que uno tiene que ser muy detallado en lo que se hace en el examen. Uno tiene que tratar de tener una metódica, no que vamos a ver ahora los ojos, que inmediatamente uno ve que tiene una lesión en el párpado izquierdo y uno se aboca, examina lo que está en el párpado y de repente deja de lado el resto del examen. Aunque uno encuentre una lesión evidente, uno va a examinar en forma metódica. Vamos a ver lo del cráneo, después vamos a ver la frente, de ahí vamos a ver la región periorbitaria izquierda, región periorbitaria derecha, hasta que llegamos al párpado afectado. Porque si no tenemos el problema que vimos una lesión y se nos pasaron 3 lesiones pequeñitas. Y entonces el examen queda completo. En el momento que estamos examinando y decimos, ¿y esto de acá? Se me pasó. Pero si él no es ordenado en el examen, entonces no se va a dejar llevar por que tiene una cicatriz, que tiene una herida y dejar de anotar otro tipo de efectos. Entonces, lo importante en el examen físico es ser metódico y no irse a la lesión evidente, sino hacerla en su debido momento. Ahí estamos el examen de los ojos, los párpados, factores que hemos evaluado y que ya han revisado en la clase de ojos, la cavidad orbitaria, los senos paranasales que hemos visto, la sensibilidad dolorosa, la palpación,
en la región de la pirámide nasal y en la región malar para ver si es que hay la presencia de sensibilidad, e inclusive en algunos casos se pudiera hacer como que en una zona de poca luz ver si es que hay por transiluminación algún tipo de patología. Pero eso no es lo habitual. Pero cuando tengamos algún tipo de lesión, eso habría que verlo. Esto de aquí, esto ya es del cuello, esto de acá parece que se ha pasado 34, 65, esto parece que fuera de otra zona, no está tan... Edemas, párpados, una serie de patologías a nivel de la cara, el globo ocular. Lo de los esoftalmos, pongamos, es algo que siempre va a ser llamativo. Cuando nosotros vemos que hay una protrusión del globo ocular, uno para evaluar el esoftalmos tiene que evaluar al paciente viéndolo en forma lateral, y uno tiene que ver que el globo ocular no va más allá de la región del párpado. Cuando el globo ocular pasa el párpado, entonces ahí se puede considerar que excede el párpado, que está por esoftalmos. Otra vez uno lo que tiene que ver es el blanco del ojo, es decir, que la zona de la conjuntiva y escleras en la parte superior siempre está tapada. Y cuando uno ve que ese blanco del ojo es visible en la parte superior del globo ocular, eso también nos indica esoftalmos. Ya hay una serie de características del esoftalmos que van a dar diferentes causas. Cuando el esoftalmos es bilateral, la enfermedad de Graves-Basedow, que es el hipertiroidismo, es lo más frecuente, tumores craneales, enfermedad de Hans-Schüller-Christian y una serie de patologías que uno tiene que revisar. Entonces, nosotros hemos hecho hasta ahora ya la historia clínica, y el examen nos va a determinar algunas características. La historia clínica no es una cosa completamente cerrada. Uno ha hecho la historia, y en el momento que uno llega a un encuentro de una patología y encuentra una alteración que no ha preguntado lo suficiente en el interrogatorio, uno regresa nuevamente al interrogatorio y comienza a preguntar. Y usted tiene taquicardia, está con sudoración, le tiemblan las manos. Entonces, de repente uno no se había dado cuenta y tiene el esoftalmo, que creo que es poco frecuente, pero uno puede comenzar a hacer preguntas, tumores craneales, es decir, de repente el paciente tiene problemas de cefalea, tiene problemas de mianopsia, ve zonas que antes veía que como que hay una zona en la cual hay una severa ceguera por planos, y entonces uno puede preguntar sobre esos datos. Esoftalmos bilateral o esoftalmos unilateral. El hipertiroidismo habitualmente da un esoftalmos bilateral, pero puede haber hipertiroidismo y que solamente exista un esoftalmos de un globo ocular y no del otro. De otro tipo de patologías, adenoma hipoficiario, tumor de Purfur, Le Petit, todo esto lo van revisando. Entonces acá está, lo están grabando, lo están viendo en estas diapositivas, pero sin embargo ustedes eso después se ponen a revisar. Yo les voy a dar algunas preguntas para que esto sea como un recordatorio, porque de repente como que se olvidaron. El enoftalmos es cuando el globo ocular está disminuido de volumen, ¿no? Y entonces acá en el síndrome de Bernard-Horten es algo que se ve. Puede haber la hidroftalmia, volumen, microftalmia, la posición, el estrabismo, que es que no es similar y puede haber una alteración de la posición del globo ocular y de la zona de la córnea y el iris, y está en relación a los músculos propios del globo ocular. Puede haber estrabismo divergente y convergente, ver procesos de sensibilidad, glaucoma, que es la causa de ceguera en el adulto más común en la actualidad una vez
que ya las deficiencias de vitamina A y deficiencias vitamínicas han desaparecido, que antes se producían el tracoma, es la causa más común de ceguera en el adulto y una serie de alteraciones del globo ocular, ¿no? La presión intraocular, que eso no es un examen que se hace normalmente, generalmente eso lo hace el oftalmólogo, y vamos a ver estas características que ya la han visto en la clase. Ver cuáles son los nervios que inervan los músculos de los globos oculares y eso, cuál es la función, y entonces cuando hay alguna alteración de esos pares craneales, entonces va a haber esta alteración, un estrabismo, o va a haber una parálisis que va a dar algún tipo de alteración en la mirada, y uno, de acuerdo a la función de cada uno de estos músculos y su inervación, uno va a poder determinar cuál es el nervio que está o el músculo que está afectado. Bueno, esto ya es lo que es el examen del fondo de ojo. Para el examen del fondo de ojo, uno requiere del oftalmoscopio y de una zona en la cual exista una oscuridad casi total, porque nosotros necesitamos, para poder ver el fondo de ojo, que el ojo esté midriático, y para eso se requiere una oscuridad o gotas que paralicen los músculos del iris, y entonces al paralizarlos el iris va a quedar dilatado y uno va a poder ver el fondo de ojo. Y es importante evaluar el fondo de ojo porque enfermedades como la diabetes, como la arteriosclerosis, como lesiones tumorales, de repente evaluar el edema de la papila o evaluar la falta de brillo de la papila, nos van a determinar una serie de enfermedades de la retina y también una serie de enfermedades del mismo sistema nervioso. Miosis, que es decir, que es la contracción exagerada del iris bilateral por uso de morfina, la pilocarpina, que son las gotas mióticas, hemorragia, la protuberancia anular, y unilateral el signo de Claude-Bernard Horden y la pupila de Ardhill-Robinson, que se veía en la sífilis del sistema nervioso central, que es una patología que antes había mucho más, pero ahora ha disminuido, a Dios gracias. Midriasis es también lo que hemos visto. Algunas de las características, el glaucoma agudo bilateral puede producir estas características, ¿no? Esto como que es una evaluación general. Las fosas nasales en nuestro medio es un examen que a veces se hace en forma muy rápida y general, pero que es importante para poder evaluar muchos aspectos, como puede ser el paciente que tiene disfonía, el paciente que ronca, el paciente que tiene cuadros de alergia, ¿no? Podemos las rinitis alérgicas. Y uno tiene que ver las características de la mucosa, evaluar con la luz los cornetes, la forma del tabique, para dónde está, si es completamente paralelo o tiene una concavidad, la luz nasal, la presencia de secreciones y la palpación de los senos paranasales que habíamos visto. A nivel frontal, generalmente en la zona presionando exactamente en la zona que está la cavidad del globo ocular junto con la frente. Y ahí, si es que hay un aumento en la inflamación de los senos paranasales, va a haber sensibilidad dolorosa. En el etmoides, a nivel de la región malar y a nivel de la región
maxilar y eso nos va a indicar si es que hay un proceso de sinusitis. Los oídos, básicamente, como hemos visto, el pabellón auricular que se evalúa y el conducto auditivo externo haciendo la presión de la región del trago para ver si el signo del trago es positivo, entonces eso nos indicaría una inflamación del conducto auditivo externo. Y la audición, esto de la audición, tienen que evaluar con haciendo la audiometría, ¿no? La audiometría que también dentro del examen solamente nosotros podemos tratar de evaluar hablando a través, primero hacia un oído y después hacia otro oído con el mismo tono de voz y ver si es que hay algún problema de hipoacusia. Y con el diapasón tendríamos que utilizarlo, que tampoco es una cosa que se tenga habitualmente, para poder ver si es un problema de origen de los huesecillos, de origen de conducción, o es un problema de origen neurológico. Los test de Weber generalmente ayudan. Finalmente, a ver, vamos a dejar de esto compartimos. Esta parte, bueno, es una parte bastante general. No sé, alguna pregunta. Bueno, esto es algo que más que todo estamos haciendo acá una pequeña revisión y con las preguntas que voy a dejar el día de hoy, entonces esto lo vamos a revisar sobre aspectos que quedan del examen físico regional más claramente con las preguntas el día jueves. El día jueves veremos hacer algunos de los síndromes que tocan, creo que se puede ser el síndrome febril, porque esta semana solamente vamos a hacer síndrome anémico, pero el síndrome anémico va a haber una sesión, el seminario que es el día sábado, que ahí van a participar todos, y de todas maneras, el día jueves el día jueves el doctor Suárez va a dar su clase, el día viernes hacemos una revisión de preguntas del examen físico, de todo lo que hemos hecho hasta ahora, y de repente vamos a hablar sobre síndrome febril o síndrome de dolor. Vamos a evaluarlo esto en estos días. Vamos a hacer un último repaso de lo que hemos avanzado en las clases teóricas. Y en la zona boca, faringe y cuello, básicamente el examen de cuello. En la zona del cuello, bueno, saber que ya hicimos una revisión sobre lo que es cavidad bucal, comisura, paladar, labios, dientes, úvulas, amígdalas, es la región oral, y el piso de la lengua, ver características de la lengua, la zona del cuello, entonces, labios, todo esto se va a revisar en otro momento, y un poquito que lo que queríamos ver es la zona del cuello. Sí, pues acá el doctor también ha tenido una clase bien cortita, porque ya terminó. En el cuello, ¿qué cosa es lo que evaluamos en el cuello? Como se ve, básicamente va a ser la región de la formación del cuello, evaluar si es simétrico o asimétrico. Al examen de lectoscopía, vamos a ver en la forma estática la simetría o no del cuello. Vamos a evaluar los movimientos de extensión, de flexión, de movimientos laterales del cuello. La glándula tiroides que hemos evaluado, los ganglios que hemos evaluado, la laringe y la tráquea evaluamos muchas veces con la maniobra de la deglución, y la vena yugular, que ya hemos visto que para determinar si hay ingurgitación yugular es al 45 grados. Y la arteria carótida, la palpación de la arteria es un aspecto importante, y en las personas de edad la presencia de nodulaciones
o induración de la arteria para poder determinar cuadros de aterosclerosis y ver si es que hay algún riesgo de una oclusión de esta carótida y que puede haber complicaciones como accidente cerebrovascular. Ahora con los estudios de Doppler y estudios radiológicos, esto es un complemento adicional. Esto entonces es un examen panorámico de lo que tenemos a la actualidad. Volvemos nuevamente a lo que es la teoría. Entonces, el día de ayer se habló de la parte del aspecto nutricional, el índice de masa corporal, evaluar los estados de hidratación, porque puede ser que el paciente tenga el peso normal, pero sin embargo sea porque hay retención de líquidos. Y entonces finalmente el paciente puede tener un cuadro de deshidratación. Los estudios de linfáticos, el día de hoy entonces van a hacer el examen osteoarticular. Esperemos que el doctor Herrera pueda desarrollar con mayor extensión la parte de cabeza y cara y cuello. El día de mañana entonces tienen ya la clase de boca, faringe y el examen de cuello y el síndrome anémico. Nosotros tenemos otros días y los para poder evaluar, y de la siguiente semana van a hablar los síndromes, y pongamos dolor, de repente es uno de los síndromes más importantes que tenemos que desarrollar. Y entonces podríamos el día viernes también hablar un poco acerca de las características del dolor. Vamos a ver, entonces dejamos de compartir, entramos. Muy bien, entonces, algunas preguntas finales con respecto a lo que están teniendo. Vamos a ver si el día de hoy hacemos les voy a dejar prácticas, pero vamos a dividir en grupos de 5 y les voy a dejar un caso clínico a cada uno de ustedes para que de repente les pongo una figura de una persona, alectoscopía y algunas de las preguntas de interrogatorio que harían y algunas preguntas acerca de las diferentes patologías. Entonces, mañana la doctora Pariona va a hablar sobre el sistema osteoarticular. El día jueves, el doctor Suárez puede ser que haga una revisión de muchos de los aspectos de síndromes. El día viernes vemos la respuesta a las preguntas que les voy a hacer en el transcurso de estos días y de repente desarrollamos síndrome doloroso. Y el día sábado hacemos el seminario sobre sobre anemia. Entonces, eso es lo que tenemos característico. El día de mañana le he dicho a la doctora Pariona que ella seleccione cuáles son las personas que van a ser los responsables del seminario. Está tomando de los grupos originarios uno de cada uno, más un segundo de otro grupo. Sean 5 y les va a dar los diferentes capítulos que tienen que tomar para el síndrome de anemia. Entonces, de repente, uno va a hablar acerca de lo que es la definición de anemia, otro va a hablar acerca de lo que son las características clínicas de la anemia, de repente uno va a hacer el comentario acerca de lo que es la anemia por deficiencia nutricional, otro va a hacer comentarios por lo que es la anemia por defecto de la producción de la médula, y otro puede hacer de repente las causas de anemia producidas por pérdidas. El paciente que tiene una hemorragia, el paciente que tiene una pérdida por sangre a nivel del tubo digestivo, el paciente que tiene pérdidas por menstruaciones exageradas, etc. Listo, muy bien. A ver, hay una pregunta. Claro, eso me preguntaban los alumnos. Le he dejado a la doctora, como estaba diciendo, le he dejado a la doctora que dé
la distribución. Si es que la doctora para el día de mañana no ha dado la distribución, yo le voy a consultar a ella, pero le dije, por favor, como ya había notado y le había dado la distribución inicial, que ella siga dando la distribución de cada uno de los grupos de seminario. Y ahí, entonces mañana ya van a tener el seminario. Le voy a decir a la doctora también que separe quién va a hablar cada tema. Si es que no hay esa separación, entonces ya una vez que yo sepa el seminario quién están haciendo, entonces vamos a cada uno darle el aspecto de qué cosa es lo que tiene que hacer en el comentario. Muy bien. ¿Alguna pregunta final? Esto ha estado un poco así, muy general, pero vamos a tratar de que con las preguntas que hacemos en estos días y el hacer más dinámico, entonces ya con las preguntas que dejo, ya la clase del día viernes va a ser una clase más participativa. Listo. Entonces quedamos que mañana tienen con la doctora Parión, el día jueves el doctor Suárez, el día viernes nos reunimos nuevamente y ahí vamos a hacer síndrome de dolor, doloroso y respuesta a los diferentes casos clínicos que le voy a enviar. Entonces, hasta el día viernes. Hasta luego. Vamos, listo. Voy a cerrar acá. Cerrar la grabación, detener